Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, le damos la bienvenida a este capítulo 90 del canto 10. El último capítulo de este glorioso canto 10. Gracias por acompañarnos. El capítulo se llama Resumen de las glorias del Señor Krishna. Y bueno, parece que aquí Shukadeva Goswami quiere terminar con una nota alta, como se dice en oratoria. Siempre es bueno terminar artísticamente algo. Miren cómo hacemos cuando se termina un kirtan, ¿no? Hay que terminar de alguna manera. Y siempre se recomienda terminar de forma artística. En realidad, el arte en la conciencia de Krishna no es una opción. Interesante. Esto es una de las cosas que nos... Porque aquí la manera en que presenta Shukadeva Goswami el final de este capítulo obedece a unas reglas del arte, al menos de la poesía. O sea que... y él no lo hizo para hacerse lindo, sino porque es parte del bhakti, la estética en las presentaciones. No es algo opcional. Y esto es raro que nosotros lo digamos hoy en día, que las cosas hay que hacerlas artísticamente. No es raro, es normal, porque estamos en una era ya hace más de 200, 300 años, que empezamos con lo que se llama un racionalismo instrumental, tecnocrático, así como todo tiene que ser útil, no importa si es lindo o feo. Lo atamos con alambre, como se dice, ¿no? Si funciona, ya está. No hace falta que el alambre esté artísticamente atado. ¿Me explico? Así ¿cómo? No hace tanto 200, 300 años. Entonces, en la Revolución Industrial. Los edificios en el 1900 eran increíbles. Increíble. Se fue degradando cada vez más. Sí. Las luminarias eran... Las luminarias, es verdad. Ahora cada vez... O es otro tipo de arte, alguien puede decir. Pero no. Generalmente... pero bueno, se fue metiendo primero en el área de las ciencias y luego se metió en el área ya de la arquitectura y del arte. Pero esto comienza ya con un tipo de razón que ya no tenía tanto sentido la belleza en sí para ofrecerle a Dios, ¿no? O para ofrecer a los seres humanos, sino más bien si algo es útil o no. Es un cambio de paradigma que hubo en los últimos cientos de años. Entonces, nosotros ahora tenemos que insistir en que la estética es parte del bhakti. Me parece redundante eso porque en el bhakti, o en las relaciones de amor, no existe algo instrumental. Yo no es que te sirvo para que vos me sirvas, como si la otra persona fuera un objeto. En las relaciones de amor, lo que se expresa no es tanto, no es que el amante le hace una poesía instrumental a la amante. A ver si con esta poesía yo consigo que ella me haga los canelones el domingo. No es así. Uno le hace una buena poesía a su amante para aumentar la relación amorosa que se tiene con ese amante y no para obtener algo de esto. ¿Me explico? Entonces, en el bhakti por eso decimos que hay una necesidad, o sea, es parte intrínseca del bhakti, lo artístico, porque justamente lo que nosotros queremos es tener una relación amorosa, no o algo funcional con Dios. Entonces esto es interesante porque como nosotros estamos influidos de alguna manera u otra por este paradigma actual, de que todo tiene que ser funcional y todo, acostumbramos a veces a meter en el bhakti también cuestiones de atamos con el alambre, ¿no? Y hacemos las cosas sin considerar la estética. En todos los campos, En el prasadam no hace falta que sea estético, la cuestión es que purifique o que te llene la panza. O en el servicio, en servir prasadam, no importa en qué bol servimos prasadam. ¿Una caja de cartón sirve? Si sirve, ¿cuál es el problema? ¿No?
Al menos cuidarse de que esa caja de cartón esté decorada bien. Todas esas cositas, ¿no? En el prasadam, en la forma de vestirse también. No importa, la cuestión es que me cubro las partes íntimas. No, no es así. Vamos a adorar al altar. Bueno, la cuestión es que esté limpio nada más. No, ¿por qué limpio nada más? ¿No? ¿De qué manera yo me visto ante el Señor de una manera, o lo que sea, ¿no? Un montón de áreas que nosotros tenemos en la vida. Nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos estas cortinitas, y estas cortinitas tienen algo funcional, parar el sol. Pero nosotros no es que compramos, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a comprar una cosa negra, así cubre el sol, un blackout, un plástico, sí, un plástico de silo. No, miren, no le hace falta al sol tener estas cositas, ¿no? Tan lindas, pero esto embellece, digamos, este salón y por lo tanto complace a Krishna. Así que en todas las áreas, inclusive en una disertación filosófica como excelsa, como la que está haciendo Shukadeva Goswami, porque acá Shukadeva Goswami no está en una competencia de poesía para hacerse el, ¿no? Y tenemos que ser poetas. No, está dando unas instrucciones trascendentales para alguien que está a punto de morir. Uno podría decir, más ahí donde es más tenemos que atar con alambre. No importa lo estético, acá importa que él reciba las instrucciones. No, Shukadeva Goswami no va a sacrificar lo poético, lo artístico, lo estético en función de lo, ¿no? de lo instrumental nada más. Porque sabe que justamente lo estético es lo más funcional para despertar el amor por Dios. Entonces termina este capítulo, o termina esta sección, este canto, con una regla de composición poética. Hay una regla, porque interesante también de la estética, que no es caprichosa. No es que nosotros decimos, voy a vestir ahí, voy a combinar azul con rojo, qué sé yo, no sé. Porque se me ocurrió. No, pará. ¿Estudiaste vos la composición de los colores, la combinación, para que estéticamente sea lindo? En la música lo mismo, en el prasadam lo mismo, en todas las áreas, en la forma de vestirse. Claro, tiene que haber una teoría que base la estética que vos estás presentando. Musicalmente hay un montón, ¿no? De armonía y ritmo y un montón de cosas, ¿no? Entonces, no es que haces cualquier cosa y sale cualquier cosa, ¿no? Porque no me pareció que era lindo. No, hay reglas. Y Shukadeva Goswami, interesante, no inventa las reglas. Dice, ¿cómo se compone un final en forma estética? Entonces, hay una regla que se llama, inclusive tiene nombre y todo en los Vedas, se llama Madhurena Samapayet, que significa concluir algo con un humor de melosidad especial. Tenía que ser algo especial este capítulo, no es que y terminó, ¿no? No que terminó. Tiene que haber algo que eleve, ¿no? Así como también en las charlas tiene que haber algo final que digas, bueno, está terminando, ¿no? La cosa. Ahora, este humor de melosidad especial se le fue la mano para mí, ¿no? Se olvidó de los mortales Vaidhi Sadhana Bhaktis y se fue a las melosidades más íntimas de las reinas de Dwarka, bañándose en los lagos con Krishna. Dije, bueno, no es para tanto, yo pensé. Se fue a algo, pero magistralmente poético, amoroso y muy sublime, y muy difícil de entender para nosotros los mortales Vaidhi Sadhana Bhaktis. Esto ya, ¿no? Es medio inalcanzable. Las escenas que se describen con una belleza, yo no las voy a leer, después las pueden leer ustedes en el canto, los estudiantes seguramente lo habrán leído. Las escenas que se describen de estos intercambios que tiene Krishna con las reinas en esos lagos, ¿cómo se llama? Son interesantes, para decir una palabra, que cualquier cosa que yo pueda decir sobre eso, describirlas, creo que arruina la escena, arruina la escena que Shukadeva Goswami quería comentar. Creo que acá la mejor descripción que yo puedo dar de esta escena es el silencio. O simplemente que otra persona lea eso y que, bueno, que trate de absorberse en esas historias. Así que
ahí él comenta esta escena, comenta esta escena de las reinas bañándose y de pronto también, mientras están bañando, las reinas empiezan a hacer unas expresiones, unas oraciones interesantes, porque empieza Shukadeva Goswami a contar la expresión de amor por Krishna más elevada. Es la que les pasó a las gopis también. Es lo que se llama la locura trascendental, ¿no? Son expresiones de amor donde el amante expresa oraciones en medio de una locura. Ya lo vimos esto con las gopis, que empiezan a hablar a cualquier persona, a cualquier pajarito o algo así, ¿no? Bueno, lo mismo le pasa a las reinas acá. Empiezan a tener lo que se llama una locura trascendental, pero que es, según los acharyas, dice acá, el sexto grado progresivo del amor por Dios. No sé cuántos hay. Debe haber 9, generalmente. Pero es elevadísimo, ¿no? Y esto se llama, tiene un nombre técnico, este estado que van a exhibir las reinas, que se llama Prema Vaichitria. Tiene un nombre técnico, ¿no? Para entender ese estado de amor. ¿Y qué pasa en ese estado de amor? Se manifiesta como locura extática, como dije recién, para una persona que está viendo eso, dice, se volvieron locas. Es como cuando nosotros empiezan a hablar con los pajaritos, y no es Maduro hablando de Chávez. No es una locura de esa que realmente es una locura preocupante, sino que esto empiezan a hablar con los pajaritos, empiezan a hablar con un pájaro, el curari, empiezan a hablar con el océano, con la luna, con la brisa, con las nubes, con el cuclillo y con una montaña. Tampoco son New Age, digamos. No, abrazan los árboles y hablan con las nubes. Es verdad, tampoco es por ese tipo de psicosis tampoco. No es una psicosis, no es una patología, digamos, material, sino que es un estado de amor puro por Dios. Ellas empiezan a proyectar, en algunos casos, su separación, y esto es también lo interesante de la locura de esta, porque las gopis tuvieron esta locura cuando Krishna no estaba, la locura de la separación. Ellos expresaron. Pero acá estos son más locas todavía, porque expresan la separación Krishna estando con ellas. Entonces, por eso es una locura. Si está ahí con... Están preocupadas ya. Sí, ya están preocupadas. Entonces, ellas empiezan a... Por eso digo, cualquier cosa que hablemos lo vamos a tomar mal y no lo vamos a entender porque esto es para Raganuga Bhaktas. Pero bueno, la cuestión es entenderlo, por lo menos el estado en que estaban ellas. Ellas empiezan, por ejemplo, voy a decir una oración sola porque son varias que le dicen a estos distintos tipos de elementos, pero por ejemplo al pajarito le dicen, pobre Chakravarti, incluso después de cerrar los ojos, sigue llorando desolada toda la noche por tu compañero escondido. ¿Explico? Ellas están proyectando en el pajarito la separación de ellas cuando Krishna estaba al lado de ellas, bañándose. Es difícil. Por eso digo, Shukadeva Goswami no pensó en nosotros, en este final, no, por ahora, porque ahora sí va a describir aspectos que tienen que ver, que nos pueden ayudar. Perdón, este es el capítulo del muy maravilloso Krishna, porque yo soy eterno. Este es resumen de las glorias del Señor Krishna, último capítulo del canto 10. Entonces, dice, Vishwanatha Chakravarti explica que la locura trascendental, Unmada, de las reinas, la llenaba de tanto éxtasis que veían su propio humor reflejado en todo y en todos. Proyectaban en todos ese amor estático que tenían ellos. Dice, Prema Vaichitria, este estado, es un estado de amor extático en el que la separación de la amada se experimenta incluso en su presencia, en la presencia de Krishna. Las reinas de Krishna lo manifiestan al expresar su anhelo por él, incluso cuando está físicamente presente en el juego acuático. ¿Bien? Bueno, hasta ahí llegamos con esto, lo que podemos decir de esto, lo demás nos vamos al silencio con respecto a esta parte.
Lo que sí, esto ya es Parampādana analizando desde una situación más material, terrenal, es interesante que el Bhakti o el Bhagavatam, cuando presenta el Bhakti, no es machista. O sea, esa conciencia, ese asunto de pensar que ciertas cualidades masculinas en la vida espiritual favorecen la vida espiritual per se, ¿no? Ese asunto de que Dios es hombre, ese asunto de que las cualidades masculinas son las que más tienen la racionalidad para avanzar en la vida espiritual y todo eso, que a veces se da en otras tradiciones, porque la misma situación psicofísica del hombre tiene algunas cualidades que favorecen para ciertos tipos de prácticas espirituales. Ponele, ¿no? Si queremos analizarlo desde ahí, como por ejemplo algunos análisis del Sankhya o algunas austeridades, irse por ejemplo a los Himalayas, que son más cosas que quizás un hombre tiene más resistencia, ponele, física, ponele, ¿no? Hay casos también de mujeres. Pero hay ciertas cosas que parecen, según el estereotipo que nosotros tenemos, que la masculinidad o los atributos masculinos favorecen ciertos aspectos de lo que es las perfecciones espirituales. Pero eso no sucede en el Bhagavatam. No es que los aspectos masculinos son los que determinan, o las cualidades masculinas, por ejemplo, que una mujer tiene que tener cualidad masculina para alcanzar esas perfecciones. No, al contrario, el Bhakti, uno puede decir, bueno, en este sentido, entonces las cualidades femeninas son las que favorecen, porque los ejemplos que tenemos de devoción más elevados en el Bhagavatam son de mujeres, ¿no? Del aspecto femenino. O sea, hay aspectos masculinos, está Dhruva, Pitu, bueno, hay varios, ¿no? De Arjuna, los Pándavas, pero después si nos elevamos más hasta estos puntos que estamos ahora describiendo, vemos que en primer lugar están mujeres. Entonces, determinar, por ejemplo, cuando hay críticas con respecto a los Hare Krishna, con respecto al machismo, es el argumento más tonto que se le puede dar a la filosofía de la conciencia de Krishna. Es el argumento en donde no se entiende realmente lo que es el Bhakti. Porque el Bhakti no depende de cualidades psicofísicas masculinas, sino que lo que se aprecia en el Bhakti no es tanto la fuerza, el poder, la intelectualidad, sino el servicio, la sumisión, el amor. Por eso que en la época del señor Chaitanya, yo pensaba, hizo un poco de revolución en la forma de vida espiritual. Porque hasta el señor Chaitanya, más o menos, o hasta ahí, los que realmente tenían el monopolio espiritual eran los brahmanas de casta, los que no tenían poderes, y los yagyas y todo eso, ¿no? Como una expresión muy visual así de poder. Y el señor Chaitanya vino a traernos que cuanto más te derretís, más sos y más sirviente sos, más estás cerca de Krishna, ¿no? Por eso que a veces se dice que eran menos amanerados, parecían, ¿no? La forma en que bailaba el señor Chaitanya, todo eso. Entonces, yo creo que una crítica, al menos al Bhakti, diciendo que machista ya no entiende nada de lo que es Bhakti. Porque el Bhakti apunta justamente al desarrollo del amor, de otras cuestiones que en otros yogas no es tan así. En otros yogas, por ejemplo, se aprecia más cuánto poder místico tenés, ¿no? Todas cosas así de poderoso, ¿no? De mostrarse, cuánto poder intelectual tenés, cuánta perfección, cuánta determinación, ¿no? Son otros. En cambio, en la conciencia de Krishna es cuán sirviente sos, cuánto humilde sos y todo eso. Bueno, esto es para destacar un aspecto de eso. Shukadeva Goswami habla de esto, dice: el Señor, a quien infinidad de canciones glorifican de múltiples maneras, cautiva de manera categórica la mente de todas las mujeres, dice, que simplemente oyen sobre él. Dice mujeres nada más. ¿Qué decir entonces de las mujeres que lo ven directamente? Utiliza la palabra mujeres. No tienen problema, ¿ven? No es que el Bhagavatam es un
es un libro de esos yógicos, de que no, y que el poder y todo eso. No, es como parece que es simple, es de la vida cotidiana. ¿Y cómo se podrían describir las grandes austeridades que han realizado las mujeres que lo sirvieron perfectamente a él, el maestro espiritual del universo, con amor extático puro? Pensando en él como su esposo, les prestaron servicios tan íntimos como masajear sus pies. Y acá tenemos otra vez. Masajear pies del Señor es un logro místico. ¿Se entiende la diferencia? En el Bhakti, masajear los pies de la divinidad es un logro místico. En otros yogas, a un Jnana Yogi, bueno, le puedes decir, a un intelectual Jnana Yogi, que cuando llegues a masajear los pies del Señor, vas a alcanzar tu perfección. Le vas a decir al Jnana Yogi, cuando alcances el conocimiento absoluto de Dios, es tu perfección. ¿Me explico? Masajear los pies parece algo muy cotidiano, ¿no? Muy del amor nada más. Pero son perfecciones del Bhavatam. Nosotros tenemos que llegar al punto de poder masajearle los pies al Señor. Bien, con amor. Fíjense qué tipo de perfecciones son estas, ¿no? Salen del estereotipo normal de lo que nosotros pensamos perfección espiritual. Entonces, termina de describir esto Shukadeva Goswami, y ahí ya, bueno, aliviamos. Comienza entonces a describir, como para terminar este capítulo, la grandeza de los yadus. Porque estamos terminando toda esta dinastía, esta gran dinastía de los yadus, que acompañó a Krishna en todas las funciones en este mundo material. Entonces, comienza a describir quiénes eran estos yadus. Eran 101 clanes, eran muchas personas, había muchas familias, que acompañaron obviamente al Señor. Recuerden, el Señor les pidió a los semidioses que desciendan para acompañarlo en la misión, en este planeta Tierra, de destruir los demonios. Así que 101 clanes descendieron, se difundieron ahí por la Tierra. Inclusive se describen algunos números interesantes para demostrar, Shukadeva Goswami, para demostrar lo grande que eran esas familias. Y una cosa interesante que describe es la cantidad de maestros que tenían. 38.800.000 maestros. Todos los yadus tenían esa cantidad de maestros. Bueno, Es interesante que describa este aspecto. Uno dice, ¿y para qué describe esto Shukadeva Goswami? Uno podría pensar. ¿Por qué maestros y no otros? ¿Por qué no habló acerca de los sirvientes? Interesante, ¿no? El valor de los brahmanas, sigue acá, ¿no? Lo importante, o sea, se nota de que los yadus apreciaban la cultura brahmínica. No es que un maestrito para 40 personas, no. 40 maestros para un alumno. Así es como debe ser, ¿no? Hoy en día es todo al revés, ¿no? Se mayorea, digamos, el asunto de los alumnos. Antes se mayoreaba el asunto de los maestros. Cuanto más maestros tenías, mejor para cada persona. Entonces, esto es interesante para ver el valor, la importancia que tienen los maestros en la sociedad, al menos para los yadus. Y si quieren saber el número que había de yadus, dice, ¿quién podría enumerar a todos los grandes yadavas? Cuando entre ellos el rey Ugrasena, el rey ahí de Dwarka, en particular, estaba acompañado por un séquito de 30 billones de miembros. Billones, dice. Billones, dice acá. Así está traducido. Ponele que no sean billones, sino que está mal traducido del inglés y era 1.000 millones. ¿No? No, sería... Sí, 1.000 millones, ¿no? Sí. Ponele sería 30.000 millones de miembros. También, es un montón, ¿no? ya en el momento de la cabeza, Sí. tanta gente junta. Entonces, lo interesante acá que describe Vishwanath Chakrabarti es ¿por qué 30? ¿Por qué 3? ¿Lo contaron? ¿Cómo? ¿Por qué no 40? ¿Por qué no billones? ¿O por qué no un montón? Dice que nosotros generalmente cuando queremos decir algo que es un montón, que es mucho, que se escapa a nuestra... Decimos un montón, muchos, demasiados, ilimitados, miles, o decimos así, o millones, ¿no? Pero no decimos 30 millones. Dice que hay una regla védica que
los Vedas no dejan nada al azar, no les gusta decir cosas sin, ¿cómo dice acá? Quiero usar la palabra, no les gusta usar números sin precisar, claro. No. Entonces, cuando tienen que decir algo que es ilimitado, que supera ¿no? lo que se puede contar, ellos utilizan el número 3. Sí, es una regla así que tienen. Sí. Dice, las reglas de la interpretación Mimamsa, dice, consideran que 3 es el número omitido cuando no se especifica ningún número. Es cuando nosotros decimos miles, no estamos diciendo ningún número, pero en nuestra manera, o un montón, cuando decimos un montón, nosotros decimos esa palabra para decir un número indefinido. Pero los Vedas no hacen este asunto de hacer algo indefinido así como nosotros lo hacemos, entonces utilizan un número definido que es el 3, pero está determinando algo ilimitado. ¿Se entiende? Igualmente Krishna en el Bhagavad Gita habla del modo indefinido. Sahasra Yuga Payantam o... Sahasra es miles, claro. Muchos, miles. Miles también, sí. En este caso se utiliza eso. Pero bueno, Krishna también es como el amo de los Vedas. Claro. Bueno, al menos el 3 parece que es un número especial para describir esto. Cuando nosotros encontremos, por ejemplo, que hay 3.000 millones, que hay 30, no sé cuánto, sabemos por qué utilizan ese 3. No necesariamente porque es justamente 30 millones o 3, sino porque quieren explicitar los Vedas que esto es un número bastante elevado. Entonces, ahí se describe esta familia Yadu. Y también empiezan a hablar, obviamente, de los hijos del señor Krishna. Nosotros sabemos que Krishna se casó con 16.108 esposas y tuvo con cada esposa 10 hijos. Por lo tanto, la cuenta es, ¿cuántos hijos tuvo? Regla de 3 simples. ¿Cuántos hijos tuvo Krishna? 1.600.080. 10. Por 10. 16.160.080. Exactamente. 160.080. 160. Bueno, eso. 160.080 hijos. Un poquito más, me parece. Pero 800 hijos. Bien. 160.800 hijos. Ahí está. Esa es la cantidad de hijos que tuvo Krishna. Y cada uno de ellos tuvieron, a su vez, nietos. Así que no va a describir todos los nietos, Shukadeva Goswami, porque ya sería mucho, pero describe el principal. O sea, el principal, la reina principal de Krishna era Rukmini, muy bien, ¿no? Y el hijo entonces principal, el hijo de Rukmini y Krishna era Pradyumna, ¿no? Y el nieto principal era Aniruddha, muy bien. Entonces empieza a describir con quién se casó. Esto es interesante para tomar en cuenta. Lo tengo acá porque yo después esto en el video lo pongo. Pero se casaban entre primos, pero ahí primos casi hermanos. No tenían problema con los sexos de los primos. O sea, entre hermanos no, pero entre primos no tenía ningún problema. Porque Rukmini se casó con Krishna y tuvo a Pradyumna. Y Pradyumna se casó con Rukmavati. Rukmavati es la sobrina de Rukmini. ¿Me explico? La sobrina de Rukmini. La hija del hermano de Rukmini. Muy bien. O sea que eran primos. Se casaron. Ellos dos se casaron y tuvieron a Aniruddha. ¿Bien? ¿Me siguen ahí? Aniruddha, el hijo de Pradyumna, se casó con ¿quién? Con una hija de un hijo de Rukmini. O sea que sigue la cuestión de esas dos familias todavía unidas en casamiento. Después lo vamos a ver. Pero esto, ¿por qué lo decimos ahora? Porque de esta unión de Aniruddha con la hija del hijo de Rukmini, son ya primos lejanos, nació alguien que nosotros conocemos muy bien, al menos que últimamente estamos conociendo muy bien,
que es Vajra. Un nieto muy especial, que es uno de los pocos que quedaron, dice acá el Bhavatan, lo dice Shukadeva Goswami, uno de los pocos que quedaron vivos luego de la masacre esa que hicieron los Yadus de matarse entre sí. Uno de los pocos que salieron vivos fue Vajra. Vajra sería un bisnieto de Krishna, claro. A ver, sí. Hijo era Pradyumna, nieto era Niruda, Vajra era bisnieto. Fue el que después, bueno, ustedes saben, ¿no? Hizo todas las deidades actualmente que se adoran en el templo en Jaipur, de las deidades de Rupa Goswami. Radha Govinda, creo que la otra también, Radha Gopinath y Radha Mohan. Radha Mohan también. Y otras más, ¿no? Pues creo que está la de Balaram también. Hay otras deidades que él mismo mandó a tallar, o no sé, o algo así, y que actualmente están siendo adoradas, ¿no? Él fue el que de alguna manera hizo algunos esfuerzos para revivir los pasatiempos de Krishna luego que Krishna ya se había partido, para mantener el Vrindavan, digamos, y los lugares sagrados donde Krishna había estado. Así que es un personaje importante y se nombra acá en el Bhavatan, eso es lo interesante. Está nombrado acá en el Bhavatan, ¿no? Porque a veces no sabemos de dónde salen esas historias. Aquí está Vajra como un nieto de Krishna. Esto es con respecto a la familia Yadu. Y aquí termina entonces el capítulo. Está bueno, estamos terminando bien. El capítulo termina, ya hablaron de la gloria de los Yadus, ahora va a hablar de las glorias de Krishna. Y como todo capítulo, como todo canto donde especialmente estaba destinado a describir los pasatiempos de Krishna, Shukadeva Goswami quiere terminar con las glorias específicas de Krishna que se diferencian de otros avatares o de otras personalidades. Nosotros ya vimos en el anterior capítulo que ya hizo estos esfuerzos Shukadeva Goswami al hablar de esta historia de cómo Mahavishnu hizo todos los arreglos para estar enfrente de Krishna, ¿no? Ahí ya tuvimos, digamos, el esfuerzo de Shukadeva Goswami a través de una historia de poner a Krishna como el principal. Aquí, en este capítulo, Shukadeva Goswami va a hablar de 5 glorias especiales que determinan por qué Krishna es especial entre otros avatares. Entonces, el primero, y esto es algo muy fuerte para la cultura de ese entonces, y para la cultura actual también, al menos de lo que es sagrado dentro de India, es que Krishna eclipsa la santidad del Ganges con su presencia. O sea, el Ganges quedó chiquito a comparación de la presencia de Krishna. Uno puede decir, bueno, pero no era así. El Ganges es muy sagrado, ¿no? Inclusive en la presencia de Krishna, el Ganges no fue tan sagrado como el Yamuna. O sea, perdió su estatus superior. Y hasta el día de hoy, para los Vaishnavas, el Yamuna responde a más sacralidad que el Ganges. O sea, que le sacó el primer puesto, digamos, al Ganges. Segundo, una cuestión interesante de Krishna es que otorgó la liberación tanto a devotos como a enemigos. En el caso, uno puede decir, bueno, pero no, esto no sucede con todos los avatar que mata demonios. Sí, pero Krishna estuvo mucho más, digamos, se remangó mucho más el asunto de matar demonios para liberarlos. Cuando naturalmente podía haberlo hecho sus energías eso. Este asunto de venir a hacer una hemorragia misericordiosa, digamos, del Señor, de venir y a ver, ¿a quién más quiere venir y que le dé la misericordia? Es algo bien de Krishna. De que, bueno, Shishupal vino, te mato. El otro, no sé, hay varios que Krishna mismo dijo, lo mato, así lo libero. Esta forma misericordiosa del Señor de dar misericordia directa, inclusive a los enemigos de Él, y liberarlos, es algo propio del Señor Krishna. Al menos eso es lo que dice Shukadeva Goswami. La otra cuestión, que esto sí es muy particular, es que posee Krishna una posición única e inalcanzable que ni siquiera la diosa Lakshmi puede alcanzar.
esto sí que es algo que no se compara con ningún otro avatar, porque generalmente Lakshmi tiene las puertas abiertas para ver a Krishna. En todas las demás encarnaciones, Lakshmi tiene ahí como, bueno, está Krishna, está el avatar, está Vishnu, y está Lakshmi ahí, y no es que alguien le va a cerrar la puerta a Lakshmi, ¿no? Tiene la entrada libre. En los pasatiempos de Krishna no tenía la entrada libre. En Vrindavan no. Lakshmi no podía entrar ahí. Las gopis tenían la potestad ahí. Tenían el monopolio de Krishna. Lakshmi no podía entrar a esos pasatiempos. Entonces tenemos ahí una particularidad, ¿no? Con respecto a esto, de que la diosa Lakshmi no podía alcanzar a Krishna, o sea que tenemos una posición especial de Krishna. Esto lo quiere acentuar aquí Shukadeva Goswami. En Dwarka sí, ¿verdad? En Dwarka sí, claro. En Dwarka sí. Aunque, bueno, según qué Lakshmi estemos hablando. Porque las reinas de Dwarka son Lakshmi, son expansiones, pero digamos un poquito más que Lakshmi, inclusive. Es el Lakshmi de Vishnu al que nos estamos refiriendo. Entonces, no creo que, por ejemplo, Lakshmi trate de la misma manera a Krishna como Satyabhama. Satyabhama, no creo que haya una relación así. Por eso que no es lo mismo las reinas de Dwarka que Lakshmi de Vaikunta. Pero en raza son iguales. No, en raza sí. Sí. Igual hay expresiones que tienen de raza las gopis que obviamente no tienen las reinas, y hay expresiones que tienen la reina que no tienen Lakshmi, obviamente. Así que, pero el raza obviamente es conyugal. Algo muy interesante también, estamos por el cuarto, ahora la cuarta característica o cuarta gloria de Krishna, son 5 en total, es que su nombre, el nombre de Krishna, dice Shukadeva Goswami, tiene una potencia superior a la de cualquier otro nombre de Dios. Interesante también. La otra vez en un encuentro de Bhavatan, un devoto haciendo esfuerzos porque yo decía, no, Krishna es lo más poderoso. Él dice, bueno, pero todos los nombres de Dios son poderosos, me decía él. ¿Cómo predicamos esto a otras personas? O sea, parece como que nuestro Dios es único, entonces. Sí. Lo siento. El nombre, no que Dios es una persona diferente. Es el mismo Dios, pero el nombre de Dios sí tiene una potencia especial. Inclusive en ese significado se habla de que un nombre de Krishna, no sé, son como cuántos nombres de Vishnu. Así que sí, el nombre tiene más potencia. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, potencia o intimidad. No es lo mismo decirle a una persona señor González que decirle Papuchi, ¿no? Vos vas a querer tener una relación diferente y por lo tanto más íntima. Entonces, depende del criterio que vos tengas de Dios, entonces va a ser más, si vos querés una intimidad con Dios, el nombre Papuchi es más efectivo para esa relación íntima que el señor González. Entonces sí, tiene más potencia, dice, más potencia liberadora, más potencia de intimidad con Dios, y eso lo determina aquí Shukadeva Goswami. Y por último, dice, y algo que le asombró a Shukadeva Goswami como una gloria específica de Krishna, dice, es el restaurador del Dharma y destructor de los desfavorables. Esto tiene que ver con que Krishna cuando vino, no solamente hizo pasatiempos, no solamente dio instrucciones a Arjuna, sino que también, como siempre decimos, vamos a restablecer el Dharma. Se tomó muy a pecho eso él, haciendo todos los arreglos pertinentes para eso, ¿no? Destruyendo O sea, no es que Krishna estaba ahí como alguien imparcial. En el Mahabharata uno no lo ve imparcial a Krishna. Tomó lugar. ¿Me explico? En otras encarnaciones a veces se pone más, acá estoy, arreglen sus asuntos entre ustedes. En este caso no, Krishna vino a hacer el acto de destruir la población demoníaca. Se puso del lado de los yadus y dijo, acá hay que arreglar este mundo y establecer nuevamente los principios religiosos. Ese acto
le llamó la atención a Shukadeva Goswami, por lo tanto él dice, esto es una gloria especial de Krishna, porque normalmente Dios es neutral. Está acostado ahí en el océano de leche, ¿no? Y los semidioses, Brahma y todo eso arreglan los asuntos. En este caso no, Krishna se puso a arreglar todo esto. Así que esas son las 5 glorias que se describen aquí de Krishna. Con esto terminamos y tenemos que terminar, como dice, con la regla de composición poética, Madhurena Samapayet. Y como yo soy realmente tengo muchas herramientas artísticas para terminar poéticamente este canto 10, para todos los estudiantes que estamos terminando, no tengo herramientas, por ahora no tengo capacidad, sí puedo al menos leer el último verso, los últimos 2 versos de Shukadeva Goswami, que de alguna manera podemos decir, si nos sale, que es como una conclusión poética de todo este canto. Así que ahí vamos con los 2 versos, los cuales nos invita Shukadeva Goswami a no frustrarnos si nosotros nos perdimos la oportunidad de estar en contacto con Krishna. Porque él nos alienta diciendo, escuchar estas historias es estar con Krishna. Lindo. Escuchar es estar. Es el verbo, ¿sí? ¿No? La oración. ¿Les gusta esa? Eso es, sí, es propiedad intelectual acá de Panamá. Escuchar es estar. Un poco de poesía, ¿no? Podemos hacer una canción de eso. Escuchar acerca de Krishna es estar con Krishna. Y dice Shukadeva Goswami, y aquí terminamos. El Señor Krishna, el mejor de los yadus, adopta la forma de pasatiempos que se glorifican aquí, en el Srimad Bhagavatam, con el fin de proteger los principios del servicio devocional a él mismo. Aquel que desee servir fielmente sus pies de loto debe escuchar sobre las actividades que él realiza en cada una de sus encarnaciones. Actividades que imitan apropiadamente las que llevan a cabo las formas que él adopta. Escuchar las narraciones de estos pasatiempos destruye las reacciones del trabajo fruitivo. Al escuchar, cantar y meditar regularmente y cada vez con mayor sinceridad en los hermosos temas sobre el Señor Mukunda, el ser mortal, se acordó de nosotros, los mortales, aquí. El ser mortal alcanzará el reino divino del Señor, donde el poder inviolable de la muerte no ejerce dominio alguno. Con este fin, muchas personas, incluso grandes reyes y grandes habitantes de Kali Yuga, a veces agregado, abandonaron sus hogares mundanales. No lo tomen explícitamente esto, ¿no? Literalmente, no hay que abandonar ningún hogar todavía. Y se internaron en el bosque, eso sí, no estamos internados en el bosque. Y bueno, y así termina entonces el canto 10 del Srimad Bhagavatam, se concluyó, al menos estas explicaciones, el 27 de diciembre de 1988. Y en este curso estamos terminando hoy, ¿qué es? 9 de octubre. 9 de octubre. 9 de octubre del 2024, estamos terminando entonces este hermoso canto 10 para este curso Bhaktivedanta. Muchas gracias por acompañarnos en este curso, esperamos que puedan completar las consignas y nos vemos en nuestro próximo encuentro online. Srila Prabhupada aquí. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Raksham.